¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Ustedes saben que desde los propios ministerios de educación se promueve, se estimula que los maestros lleven a cabo experiencias innovadoras. Pero claro, las hay y las hay. Hay experiencias innovadoras en diferentes direcciones. ¿A qué llamamos puntualmente prácticas pedagógicas emancipadoras? ¿En qué condiciones institucionales se pueden llevar a cabo? ¿Todo depende del maestro? Con estas preguntas vamos al encuentro de nuestros invitados. Bueno, en el Centro Cultural de la Cooperación, el Departamento de Educación viene desarrollando distintas iniciativas en la búsqueda de una educación emancipadora. Y en ese marco creamos un grupo de docentes que reflexionan sobre su práctica, coordinado por Marta Maruco, que es una compañera con mucha historia en la formación docente, integrado por maestros, y es parte entonces de un proyecto colectivo que intenta dar respuesta a una discusión todavía no profundizada acerca de qué es calidad educativa, ¿no? O qué es una buena educación. Entonces, un poco frente a la idea neoliberal que sostiene, por ejemplo, Esteban Bullrich, de que calidad educativa es la medición de exámenes estandarizados, nosotros recurrimos a los docentes, que son los que construyen cada día la educación pública, para pensar entonces por dónde pasaría una educación emancipadora. Este es un espacio que está convocando a los docentes, que articula redes de docentes, que se propone poner en común diversas experiencias pedagógicas que no salen en la prensa, por suerte sí en este programa, de manera que nosotros nos juntamos regularmente, quincenalmente los sábados, para discutir un poco nuestras prácticas, y en ese camino vamos generando un acervo de experiencias que permitan construir, como dije antes, una educación liberadora. Bueno, ¿qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bien, Mirta. Una alegría tenerte en el programa, y les contamos a todos que lo que nos interesa pensar con Marta es qué le aporta a un docente reflexionar sobre su propia práctica. Reflexionar sobre su propia práctica, en primer lugar, le permite comparar sus propósitos, sus intenciones, sus objetivos y sus logros. ¿En qué medida esto que lo llevó a programar, a organizar una determinada actividad se concreta luego, o las intervenciones de los chicos, el devenir de la interacción de ellos entre sí con el maestro, lo llevan a transformar estos propósitos o estas intenciones iniciales? ¿Y qué pasa cuando esa reflexión es colectiva? Cuando esa reflexión es colectiva, genera un nivel mayor de objetivación, de distanciamiento de su hacer. Uno de los problemas peculiares de la actividad docente es la inmediatez. El docente tiene que intervenir y darle continuidad a aquello, atendiendo y dándole continuidad a aquello que ha ocurrido, que está ocurriendo en el aula, y mientras actúa no puede verse a sí mismo. Empieza a hacerlo en la reflexión individual, pero es mucho más rica cuando otros pueden analizar aspectos que él no llega a advertir de su hacer. Bueno, me formé en el Normal 4, egresé en el año 2002, y ahí conocí grandes docentes, y una de ellas, Marta Maruco, que fue a hablar, y ellos nos transmitieron a un gran maestro y pedagogo argentino llamado Luis Iglesias, que, bueno, al acceder a su obra y al conocer el trabajo que él hizo, digamos, tuvo un gran valor de formación. Una de las experiencias que narra Iglesias
una de las tantas experiencias, ¿no? Y uno de los tantos legados, tiene que ver con una propuesta que hacía él, bien fundamentada, alrededor del museo del aula. Él trabajaba en una escuela rural y tenían un lugar físico y un lugar dentro de las clases que llamaban el museo de la escuela o el museo del aula, donde básicamente la idea era sencilla, era que los alumnos trajeran objetos del mundo que los rodea para compartir con los demás y para ser analizados en conjunto, para que esté la palabra del docente iluminando ese objeto, ese animal, esa planta, esa piedra, y bueno, y fuera preguntado, asediado, observado, dibujado por la clase en su conjunto. Y bueno, y ahí de esa manera iban armando el museo de la escuela. Entonces, bueno, cuando me tocó estar al frente del grado, se me ocurrió que algo de esa experiencia podía ser tomado y recreado, ¿no? No imitando, no mecánicamente, sino, bueno, probar. Y la currícula propone hablar de ciencias naturales y propone, en particular, analizar y estudiar los seres vivos, por ejemplo, y el mundo natural, digamos, la geografía de la Tierra. Entonces, yo le fui proponiendo a los alumnos que si tenían algo para compartir, un objeto, una mascota puede ser, una planta, algo que encontraran en la calle, que lo trajeran. Con el tiempo fuimos organizándolo, ¿no? Al punto que llegaba, por ejemplo, a una lista en las paredes del aula, donde cada día estaba anotado quién se hacía responsable de traer algo y qué. Entonces, ese día, la clase empezaba hablando sobre ese objeto que había sido traído. ¿Cómo se reproduce la calabaza? La calabaza saca una flor que con su néctar atrae a abejas, mariposas y otros insectos. La abeja se mete dentro de la flor, pero al entrar se choca contra el granito de polen. Entra a la flor, luego sale y va a otra flor y choca contra otro granito de polen. Después de un tiempo, la flor se convierte en una pelotita de color verde. Después de otro tiempo va a aparecer una pera, pero un poco más grande. Y por último es el tamaño de una pelota naranja, que es la calabaza. Viene un ciervo y rompe la calabaza, pero al ciervo solo le interesa la pulpa. Pero el ciervo sin querer se come la pepa. Después se va lejos y hace su excremento. Y en el excremento están las pepas. Y a las pepas les sirve el excremento del ciervo. Les sirve como fertilizante. Ahí hay unas palabras, hay una observación y hay unas palabras del docente proponiendo relaciones, proponiendo observaciones, y después están las preguntas. Y lo interesante del asunto es que si se toma como un proceso, se continúa, se sostiene en el tiempo, las primeras preguntas, las primeras clases van a ser muy particulares, por ahí esporádicas, mínimas, pero con el tiempo y a medida que vamos viendo tortugas, vamos viendo, te puedo nombrar desde cotorras, codornices, todo tipo de plantas que aparecen en la ciudad misma, no hace falta trabajar en una escuela rural como trabajaba Iglesias, digamos. En la ciudad está lleno de plantas. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña y pajarillo verde pasaste por mi conuco. ¿Sabías que el limón tiene su cabito de donde estaba la hoja y en el ombligo estaba la flor marchita? ¿Viste que la mandarina tiene gajo? El limón también, pero el limón está muy pegado. ¿Cómo se reproduce? Mira y vas a saber. Pajarillo verde que te puede dar un indio y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Al árbol le crecen flores y la abeja se lleva el néctar. Pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 ay. Le sale el fruto y viene la jirafa y se come el fruto. Será cuando llueva. Ay, ay,
jirafa hace el excremento y en él está la semilla. ¿Y sabías que el excremento es como un ingrediente más para la semilla? ¿Qué te puede dar un indio? Crece la semilla y se vuelve un árbol. Ay, 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 una ensarta de cangrejos. Le crecen las flores y así se va reproduciendo. Ay, 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 una ensarta de cangrejos. Pajarillo verde. y A medida que será. vamos transitando las diversas experiencias del Museo del Aula, las preguntas se van haciendo cada vez más ricas, se van repitiendo estructuras, por ejemplo, qué sé yo, cuánto vive, cómo consigue su alimento, cuáles son sus defensas, ver cómo se reproducen. Es interesantísima en el mundo de las plantas, por ejemplo, la diversidad de formas de reproducirse. Cómo una planta hace que sus semillas se desparramen por el mundo, porque sus semillas no pueden caer al lado, porque sería competencia para ella. Entonces tiene que buscar maneras. Y bueno, vamos viendo que, por ejemplo, la fruta es un mecanismo que ha encontrado la naturaleza para desparramar la semilla bien lejos. Una fruta en realidad básicamente es una trampa para que alguien venga y se la coma y sin querer se lleve una semilla. Y la desparrame luego a través de su tracto digestivo, y en particular los excrementos, que además tienen fertilizante. Y eso vuelve a una idea también interesante de cómo mandarinas, manzanas y limones, que todos hemos visto miles de veces, se puede convertir un objeto cotidiano en algo extraño. Digamos, se puede extrañar lo cotidiano. Y ya la mandarina que siempre vimos es otra cosa ahora. Es un mecanismo maravilloso que ha creado un ser vivo para que la semilla se vaya muy lejos. Y podemos empezar a ver que la semilla de la mandarina se parece mucho a la limón, a la naranja y al pomelo, porque o casualidad son parientes, que tiene una cáscara y la cáscara también tiene un sentido, que tiene una pulpa y esa pulpa tiene el sentido de atraer. Bien, entonces, decía que a medida que van desarrollando las clases, las preguntas se hacen más interesantes, incluso las clases se hacen más extensas. Digamos, podríamos decir, los primeros museos del aula del año duran 20 minutos, media hora. Los museos del aula de fin de año duran casi toda la mañana, por el nivel de preguntas, por el nivel de profundidad, el nivel de comentario y de relación, ¿no? Y la propuesta, que también fuimos construyendo con el tiempo, es, bueno, ya que es tan rico lo que sucede en el intercambio ese, con el objeto, con la tortuga, con la mandarina, la calabaza, en el medio, vamos a registrar algo de ese intercambio. Entonces la propuesta era, bueno, escriban o dibujen algo luego. Luego de hablar de la tortuga, bueno, ¿qué les interesó? ¿Qué les pareció más llamativo? ¿Qué encontraron interesante? ¿Qué le contarían a otro que no estuvo? Y así empezaban a escribir y dibujar. Al igual que con las preguntas, y lo llamamos informe a eso. Al igual que con las preguntas, los primeros informes son escuetos, cortos, dibujos más erráticos. Y a fin de año han logrado producciones maravillosas, extensas, ricas, atractivas visualmente. Y también, con el tiempo, hemos descubierto otra idea para nutrir esos informes. Y es interesante, ¿no? Yo la tomé de un pequeño video que anda circulando ahí, que se llama Los Pioneros, que cuenta cómo se transformó la escultura egipcia a la escultura griega. Y es impresionante porque muestra la escultura egipcia del Imperio Antiguo, es toda igual. Son todos faraones, todos parados, mirando hacia el frente con los pies juntos. Eso fue durante siglos así, hasta que, dice el video, a un escultor se le ocurrió que en vez de tener los pies juntos, podía tener un pie adelante. Y uno dirá, ¿qué tiene de interesante un pie adelante? Lo que tiene de interesante es que rompe con la estructura previa, porque después, al tiempo, a otro se le ocurrió que lo podía hacer sentado. Hasta que después de pequeños cambios, uno, dice el video, hizo un gran cambio. Se le ocurrió que podía mover esto. Y dice, cuando movió la cintura escapularia, cambió todo. Y de ahí a el discóbolo o a la victoria de Samotracia hay un paso, ¿no? A esas grandes esculturas griegas. Entonces, con esta idea de que un pequeño cambio, una pequeña propuesta
da lugar a nuevas propuestas y a nuevos cambios, lo que empezamos a hacer fue, ellos escriben sus informes, yo me los llevo, los leo, los comento y después, a las clases siguientes, nos tomamos unos minutos para una sección que podríamos llamar Miren qué buena idea. Y empieza haciendo, miren qué buena idea. Acá Kelly se le ocurrió que la hoja podía tener una ventana. Y capaz que el informe es igual que lo demás, pero lo único que tiene es que tiene una solapa que el lector la tiene que abrir para ver qué dice atrás. Ya es una idea. Para mí la clave de esto, que no es ningún descubrimiento, ningún hallazgo, ni nada maravilloso, pero se basa en algunos fundamentos importantes. ¿Cuál es la diferencia con enseñar ciencias naturales de esta manera o decir, chicos, abran la página 250 del manual y lean y contesten las preguntas? Bueno, una idea, un fundamento importantísimo es, las ciencias naturales tienen un objeto de conocimiento que es el mundo natural. Bueno, ya que lo tenemos al objeto de conocimiento, traigámoslo, miremoslo, observémoslo. Si hablamos de las piedras, traigamos piedras. Si hablamos de las plantas, traigamos plantas. Si hablamos de los animales, traigamos animales. Y si tenemos que hablar del tigre y no podemos traer un tigre, bueno, traigamos lo más parecido a ello, ¿no? Imágenes, fotos, videos, porque eso también forma parte del museo, ¿no? Imágenes, fotos, videos. Eso por un lado, está el objeto. Por otro lado, otro fundamento, el conocimiento no es la reproducción de enunciados que estableció un señor allá lejos hace tiempo y que reprodujo el que escribió un manual. Eso no es el conocimiento, no es decir lo que dice el manual según lo que dijo Darwin. El conocimiento es una construcción, una producción, resultado de un trabajo. Y ese trabajo consiste en una interacción entre un sujeto, que son los niños, y un objeto de conocimiento, que en este caso sería la tortuga, la calabaza. Esa interacción es colectiva, además, porque Facundo mira la tortuga y dice, mira, esconde la cabeza. Y otro le dice, claro, lo que está haciendo se está defendiendo. Y otro pregunta, ¿y por qué esconde la cola? Y otro pregunta otra cosa y otro contesta, y el docente aclara. Esa construcción de conocimiento es colectiva. Cuando uno propone, chicos, lean el manual y contesten, se está perdiendo ese enriquecimiento colectivo. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión